Las agresiones y amenazas contra periodistas y medios de comunicación parecen aumentar a nivel mundial. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump ha públicamente declarado a la prensa el enemigo del pueblo estadounidense. Casi a diario agrede verbalmente o por vía de Twitter a algún reportero o medio que critica sus políticas. En Venezuela, varios medios críticos del gobierno han sido forzados a cerrar, mientras se crea un cerco mediático contra el gobierno venezolano a nivel internacional. Hasta en El Salvador, dos medios, Factum y El Faro, han recibido amenazas a muerte tras su investigación sobre los vínculos entre la policía y grupos paramilitares que ejecutaron extrajudicialmente a sospechosos. Sin duda, la ocupación del periodismo es peligroso, y más aún cuando se trata del periodismo de investigación o de sucesos, donde los temas de enfoque incluyen el crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo o la corrupción. El lugar más peligroso del mundo para ser periodista sigue siendo México, donde cada día más de un periodista es víctima de agresiones. Solo en lo que va de este año, al menos 10 periodistas mexicanos han sido asesinados. El gobierno de Enrique Peña Nieto ha sido acusado de intimidar, acosar y hasta espiar a periodistas y medios de comunicación que lo investigan a él o a miembros de su gobierno o a empresarios cercanos. Gobiernos regionales en México también han sido acusados de amenazar, intimidar a periodistas que investigan temas de corrupción y de política que afectan a ellos. El riesgo de ser periodista en México aumenta cada día, pero sigue siendo una profesión sumamente necesaria y fundamental para garantizar un pueblo informado. Vean más en el siguiente reportaje. Se puede acallar a los periodistas a tiros, pero no resulta tan sencillo silenciar las voces de todo un pueblo. El asesinato del reconocido periodista mexicano Javier Valdez, considerado el cronista del narcotráfico de Sinaloa, fue uno de los casos más llamativos de violencia contra los periodistas en México de los últimos tiempos, y casi 4 meses después de su muerte, los asesinos aún siguen impunes. La cantidad de periodistas muertos en los días y meses recientes en este país lo convierten en el país más peligroso de América Latina para el ejercicio de esta profesión. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un organismo oficial de este país que dice que más del 95% de los crímenes contra periodistas están impunes. Tras el asesinato de Javier Valdez, que se difundió en los medios de todo el mundo, el gobierno de Enrique Peña Nieto anunció más medidas de protección para los periodistas. Sin embargo, el asesinato el pasado 22 de agosto de Cándido Ríos, que unos días antes de su muerte habló críticamente de las autoridades locales y denunció amenazas, demuestra a las claras su ineficacia. Una semana después, la ONG Artículo 19 reveló una siniestra estadística. Cada menos de 16 horas se registra una agresión a un comunicador en México, y desde el inicio del 2017 ya han sido asesinados 10 de ellos. Y en Artículo 19 hemos documentado que el 53% de las agresiones contra periodistas vienen presuntamente por funcionarios públicos. Entonces, no hay un reconocimiento aún de las autoridades en su responsabilidad como perpetradores de esta violencia. Hace 2 meses una investigación conjunta independiente reveló que en México hay un espionaje por parte del gobierno federal contra activistas y reporteros. Pero aunque México encabeza la lista de los países más peligrosos para ejercer el periodismo en Latinoamérica, no es el único estado de la zona al que se acusa con frecuencia de no descartar los métodos de espionaje y el uso de la fuerza contra las voces incómodas. Así, hace unos días, el Comité Internacional de Periodistas alertó sobre amenazas de muerte contra reporteros de 2 medios salvadoreños tras su investigación sobre la presunta implicación policial en actos criminales. Y eso por no hablar de los despidos masivos de periodistas en Argentina, México y otros países de la región por opinar distinto a la línea de sus editores o del gobierno. Esto de escuchar, de espiar a los periodistas, sobre todo aquellos que hacen su trabajo como corresponde y que de alguna manera fiscalizan el poder, no es nuevo en México, no es nuevo en América Latina y lamentablemente está muy extendido y muy profundizado, ¿no? La libertad de expresión es una entelequia en América Latina y es algo que debería ser preocupante para toda la sociedad. Pero mientras el silencio de los gobiernos crea un campo de cultivo para la impunidad por toda América Latina y la violencia contra los medios equipara cada vez más a la región con países en guerra, lo único que sigue siendo innegable es que no se puede silenciar la verdad asesinando a los periodistas.
Hablamos con mayor profundidad sobre las crecientes amenazas contra periodistas en América Latina, también en Estados Unidos, y conversamos con Celeste Sáenz de Miera. Ella es secretaria general del Club de Periodistas de México y está con nosotros desde la Ciudad de México. Gracias, Celeste, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Gracias a ustedes, querida Eva. Celeste, en primer lugar, las amenazas contra periodistas y medios de comunicación en México han aumentado durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y considerando las revelaciones del espionaje contra periodistas y medios, el incremento en periodistas asesinados en el país y su desplazamiento forzado, pues ¿cuáles son las medidas que han tomado en México para proteger a los periodistas? En México, de acuerdo a la organización Artículo 19, en el sexenio de Vicente Fox fueron asesinados 22 periodistas, en el de Felipe Calderón 48, y en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto son 36 periodistas asesinados. Quiero compartir que me parece interesante subrayar que básicamente, por ejemplo, en lo que va hasta ahorita en el sexenio de Felipe Calderón, se incrementó mucho esto precisamente por la disposición, la implementación del Plan Mérida. Esta es una cuestión que no tiene que ver solamente con México, estamos en medio de guerras híbridas, entonces hay situaciones que son conflictos externos que se inoculan desde fuera independientemente de la corrupción que hay hacia adentro del país. El incremento de las amenazas, por lo tanto, no se puede atribuir solamente a un gobierno. Esto ha sido increciendo precisamente a partir del Plan Mérida que se firmó con Estados Unidos. Entonces, en esta situación vivimos en un contexto muy complicado de guerras también no convencionales, en donde se inseminan, se inoculan mentiras, se dan y se ataca la libertad de expresión de diferentes maneras, porque se miente, se dice que se dan espacios, pero en estos espacios se tergiversa o se miente, se utiliza también lo que podría ser una situación de confusión para la gente, de que la gente esté confundida, que no sepa qué es cierto y qué es mentira. Entonces, deben explicarse en el contexto de las próximas elecciones también y de la estrategia del golpe blando en toda la región. Celeste, hablando sobre justamente, ese concepto de guerra no convencional y el rol del Plan Mérida, que es la militarización de México como, con la excusa de la lucha contra el narcotráfico, el uso también tal vez de fuerzas paramilitares en el país, pero al mismo tiempo, los periodistas han seguido haciendo su trabajo. ¿Esas intimidaciones y amenazas contra periodistas funcionan, o crees que más bien están motivando a los periodistas a seguir y a profundizar su trabajo? En general, querida Eva, los periodistas hemos aprendido que hay que salir adelante y entender que hay un contexto muy complicado para lo que se le dice libertad de expresión. Hay caminos muy difíciles para llegar a ella, ya que se amenaza de diferente manera tanto en los poderes fácticos, el narcotráfico, pero también la colusión de autoridades, de muchas autoridades, con estos intereses fácticos. Entonces, el periodista está en medio de fuego cruzado entre intereses que a veces van acorde y el que complica la situación es precisamente la investigación periodística, o si no también porque hay intereses diversos entre bandas delincuenciales y también algunos grupos o grupúsculos que se dicen políticos. Bueno, Celeste, tú has sido víctima de amenazas directamente por su trabajo periodístico. ¿Puedes contarnos un poco sobre esa experiencia y cómo te afectó y cómo afectó tu trabajo? Por supuesto, en general hemos aprendido que somos vulnerables, está un mecanismo de protección para personas defensores de derechos humanos y periodistas que falta mucho por potenciarlo, falta mucho por mejorarlo, pero ya se tiene. Por otra parte, se creó una fiscalía, que aquí en las siglas es la FEADLE. Esta fiscalía, que es contra delitos de la libertad de expresión, es totalmente obsoleta. Ha habido 3 resoluciones de más de 900 casos, ha habido solamente 3 supuestas resoluciones que bien a bien no han sido tan claras. Entonces realmente
Ahí es el caldo de cultivo, el que se vea que no pasa nada, que aunque se crean mecanismos como la FEADLE, no pueda suceder. Es necesaria una ley general de protección a periodistas. Sin embargo, te digo que la diputada Brenda Velázquez dio a conocer que el Club de Periodistas de México hizo esta propuesta, se presentó, se está esperando a ver la resolución, pero es fundamental que no estemos con simulaciones y con situaciones que lo único que hacen es estar prolongando las cosas y haciendo una agonía tremenda en la cuestión de veras tratar de luchar por nuestro país desde la verdad. Entonces, en este caso, te reitero, en mi caso se han ido probando circunstancias que he vivido, sin embargo, me reiteraron la amenaza hace unos meses. Y bueno, aquí son muchos compañeros que han sido víctimas y que han muerto. Así es. Bueno, Celeste, agradecemos muchísimo que nos haya acompañado hoy en el programa y también pues deseamos que se cuiden mucho allá, que sigan adelante con su trabajo con mucha fuerza y siempre apegados a la verdad. Gracias, Celeste Sáenz de Miera, por acompañarnos hoy. Gracias, Eva, gracias a ustedes porque están en esa línea precisamente de la pluralidad y del mostrar los hechos tal cual son. Gracias, Eva, y gracias, RT. Lo hemos dicho antes en este programa, ser periodista es un asunto de vida y de muerte. La comunidad internacional debería actuar para proteger a los periodistas, a los medios de comunicación, de quienes quieren encubrir crímenes y abusos y silenciar la verdad.